Hoy vamos a hacer memoria y tiene que ver con Pérez de los Cobos, con el coronel que debería ser general de la Guardia Civil, pero el gobierno ha impedido 2 veces que sea general, igual que ha impedido que esté de jefe de la Comandancia de Madrid hasta que el Tribunal Supremo le obliga a ello. Pero se lo volverán a cargar, ya se lo explico. Antes, ¿por qué Pérez de los Cobos? ¿Por qué esta manía contra Pérez de los Cobos? Es cierto, fue el hombre que, obedeciendo una orden judicial, le dijo a la Guardia Civil el día del referéndum ilegal en Cataluña en 2017, hay que proteger los colegios donde han puesto urnas de plástico para que no se ejerza un falso derecho al voto en unas elecciones ilegales. La Guardia Civil obedece órdenes, no decide ir a proteger un colegio un sábado, un domingo por la mañana. Y es lo que hizo Pérez de los Cobos, obedecer órdenes de un juez. Bien, pues por eso Esquerra Republicana y Junts per Catalunya pidieron su cabeza. Cuando les necesitó Sánchez para gobernar, entre las peticiones, además de cargarse la malversación, la sedición, el indulto, el referéndum que va a llegar, ya verán, pidieron la cabeza de Pérez de los Cobos. Y Sánchez se la dio a través de Marlaska. Utilizó una fecha que fue el 8M. ¿Se acuerdan de esto? Manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer del 2020. Desde enero de ese año, la Organización Mundial de la Salud advirtió de la pandemia del COVID, ya la calificó como pandemia. El 8M de 2020 teníamos más de 40.000 casos de contagio oficialmente en España. Muchos recomendaron no hacer manifestaciones, incluso cerraban algún colegio en la Comunidad de Madrid. Bien, pues la mani había que hacerla porque el gobierno en pleno estaba en primera fila con la pancarta. ¿Recuerdan? De la pancarta de la primera línea de la manifestación se contagió de COVID ese día Begoña Gómez, la mujer del presidente, Carolina Darias, ministra, Irene Montero, ministra, Carmen Calvo, vicepresidenta. ¿Recuerdan que Carmen Calvo se fue de cabeza a la Ruber con el COVID? Bien. A pesar de ello, Fernando Simón seguía defendiendo que aquí no pasa nada. Y claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal. Con lo cual, no creo que tengamos que insistir mucho en este tema, y menos cuando los días alrededor del 8M y las semanas previas hubo muchísimos otros eventos que pudieron significar lo mismo. En todo caso, la culpa es de los otros eventos, no del 8M. Bien, pues señores, una jueza, Carmen Rodríguez Medel, quiso que se investigara. El 8M fue negligencia política, se puso en riesgo la salud de los ciudadanos. ¿Cuántos se contagiaron? ¿Cuántos murieron por haber permitido esa manifestación? Las miradas se dirigieron hacia muchos de los que permitieron la manifestación, el propio Fernando Simón, el ministro de Sanidad Salvador Illa, y también Franco, el delegado del gobierno en aquel momento en Madrid, todos del PSOE. Esa investigación la jueza la remitió a la Policía Judicial y en ese caso a Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Es decir, Pérez de los Cobos recibe la orden de una jueza de investigar el 8M. ¿Qué pasó? ¿Quién permitió? ¿Había o no riesgo a la salud pública? El informe que estaba elaborando Pérez de los Cobos es el que le pidió 1, 2 y 3 veces la directora general de la Guardia Civil, Gámez, la que acaba de dimitir por estar imputado su marido. Pérez de los Cobos se niega a informar al gobierno porque es
secreto de un juez la investigación que lleve a cabo. Se lo pide una vez, se lo pide 2 veces. A la tercera le destituye Marlaska por falta de confianza. La jueza remitió una carta al Ministerio del Interior recordándole que solo debe informarle a ella y que actúa como policía judicial. Pero es igual, el no ser obediente al gobierno provoca la destitución, aunque Marlaska siempre la niega porque además de inepto para el cargo, es cobarde. No voy a dimitir porque, como he dicho y repetiré, y luego en la interpelación con usted, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo ha cometido ninguna ilegalidad. Yo no he cesado, eso se lo tengo que decir al señor Pérez de los Cobos, sino ha sido el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil. El señor Ceña, si usted... Yo no he cesado a Pérez de los Cobos, eso es lo peor de todo, hacerlo y no reconocer la autoría. Bueno, ¿qué decía ese informe que no quiso remitirle a Marlaska Pérez de los Cobos? ¿Qué decía? Bueno, pues muy claro. El informe tenía 81 páginas y decía, el 30 de enero la OMS lo calificó de pandemia, el COVID, y el gobierno no lo hizo hasta el 11 de marzo. ¿Para qué? Para que se pudiese celebrar la famosa manifestación. Decía también que Pedro Duque, ministro entonces, reconoció la gravedad del COVID en enero y el 2 de febrero, previo a la manifestación, el propio Duque tuvo una reunión en Nueva York para asegurar medios contra la enfermedad. Incluso decía que ¿por qué llevaban guantes las ministras si no había riesgo de contagio en esa manifestación? Ese informe, 81 páginas, es lo que no quiso enseñar a Marlaska y a Gámez, a la directora general Pérez de los Cobos, y por eso, por esa traición de cumplir la ley, que es lo único que ha hecho este hombre, fue cesado. Una y otra vez está ganando los juicios. Ahora volverá a incorporarse como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, porque lo obliga el Supremo. Pero ya ha avanzado Marlaska, que volverá a destituirle. Escuchen, esto es de hace unas horas. No, simplemente decir que las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza y lo que se considera por parte del Ministerio falta de idoneidad para la asunción de un puesto de responsabilidad fundado en la confianza por parte del coronel Pérez de los Cobos se mantiene en la actualidad. Dicho eso, evidentemente respeto absoluto, como procede en un Estado de Derecho, a cualquier resolución judicial y en este caso a la resolución del más alto tribunal. Esperemos a conocer la sentencia y las razones esgrimidas por el alto tribunal y en ese caso y en ejecución de sentencia, conforme a lo que el mismo acuerde, se adoptará la resolución oportuna en parámetros y en términos técnico-jurídicos. Lo que está diciendo es lo restituimos y me lo volveré a cargar porque Esquerra me pide su cabeza y no obedeció mis órdenes. Y ya está, no hay más. Señores, eso sí, le abonarán 3 años de sueldo que le deben, que es lo único que ganará el buen hombre. Y se inventarán algo, motivarán más la destitución, algo ocurrirá para ni dejarle ser general, que era el número 1 para serlo, ni restituirlo en su cargo. Miren, he escrito a Pérez de los Cobos, con el que de vez en cuando hablo por WhatsApp, le pido entrevistas, pero él muy amablemente me dice que no debe y lo respeto. Y me quedo con lo que pone su perfil de WhatsApp. El WhatsApp de Pérez de los Cobos es una fotografía de un monumento de la Guardia Civil. Y al pie de ese monumento es la foto de WhatsApp de Pérez de los Cobos. Se la leo. El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil. Debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás. Se lo mando a Marlaska.